Buenos días de nuevo. Vamos a revisar los límites que han caído en los últimos años en EVAO. Empezamos por el principio. En este primer límite que aparece aquí, dos matices. El primero, 0 más. 0 más porque hay un logaritmo neperiano. Recordamos entonces que el límite cuando x tiende a 0 más del logaritmo neperiano de x es menos infinito y que el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo neperiano de x es más infinito. En realidad se trata de una función que en 1 vale 0 y que tiene este aspecto. Y a la izquierda del 0 simplemente no existe. Por eso lo del límite cuando x tiende a 0 más. Bien, en segundo lugar, para ser puristas deberíamos haber puesto aquí un paréntesis para que el límite cogiera al producto, a los dos términos. Y empezamos. Vamos a perder un poquito el tiempo comprobando que en realidad esto es 0 por menos infinito, que es una indeterminación. Normalmente las indeterminaciones de producto ni las vemos porque sabemos que tenemos que convertirlas siempre a cociente. Recordamos que nunca L'Hopital si no es un cociente. Así pues, lo que tenemos que hacer es convertir esto a un castillo, en el que uno de los dos factores va a ir aquí y el otro de los dos factores va a ir aquí. Ahora la pregunta es, ¿ponemos x entre 1 partido por logaritmo neperiano de x? Recordad que la única pista que tenéis es no. Recordad que la única pista que tenéis es que si uno de los factores es un logaritmo neperiano hay que dejarlo aquí. Por tanto, el 1 partido por x queda aquí debajo. Ni siquiera vamos a poner que esto es un infinito partido por infinito, bueno, en realidad menos infinito partido por infinito, ni siquiera lo vamos a poner, ya lo sabemos. Así que lo que vamos a hacer es directamente aplicar L'Hopital, ahora que tenemos un cociente, indicándolo, y escribimos límite cuando x tiende a 0 más de derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido por x, y derivada de 1 partido por x. En realidad no es un cociente, se puede derivar como x elevado a menos 1, pero si no lo veis claro, derivadlo como un cociente. Pero si lo vais a derivar como un cociente, recordad que es derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido por el denominador sin derivar y elevado al cuadrado. Tenéis tendencia a olvidar este por cero, de manera que tenéis tendencia a no daros cuenta de que este término se va. Y lo que nos queda aquí es menos 1 partido por x al cuadrado. Si necesitáis un paso extra para hacer esto, no pasa nada, no hay ningún problema. Lo dais y ya está. El tema es que cuando simplifiquéis la derivada del denominador, os quede menos 1 partido por x al cuadrado. Y siempre que tengamos un castillo como este de 4 o así grandote, antes de volver a intentar aplicar L'Hopital, a no ser que hayamos creado nosotros el castillo para poder aplicarlo, lo que hacemos es este por este arriba, este por este abajo, es decir, x cuadrado partido por menos x. Simplificamos una x de aquí con una x de aquí y nos queda 0 partido por menos 1, que da 0. En el siguiente ejercicio tenemos un cociente ya, no hay nada que arreglar. Vamos a comprobar, eso sí, que e elevado a 0, que es 1, menos e elevado a 0 al cuadrado, e elevado a 0, 1 partido por 0, es un 0 partido por 0, que es una indeterminación. Así pues, volvemos a aplicar L'Hopital
y tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de, derivamos el numerador, que es una diferencia. Así que pongo el menos, derivo e elevado a x, queda e elevado a x, y derivo e elevado a x cuadrado, regla de la cadena, la derivada de la e por la derivada de lo que queda cuando quito la e, la derivada de x cuadrado, que es 2x, entre el denominador que no tiene dificultad, la derivada de x, que es 1. Teniendo en cuenta que esto va partido por 1, tiene toda la pinta que el ejercicio está ya terminado. Comprobamos e elevado a 0, que es 1, menos e elevado a 0, que es 1 por 0, partido por 1. Es decir, 1 menos 0 partido por 1 queda 1. El siguiente límite tiene un parecido al anterior, solo que si os fijáis bien, está dividido entre x al cuadrado. Vamos a ver en qué afecta esto. Lo primero vamos a comprobar qué indeterminación tenemos. La indeterminación va a ser 0 por e elevado a 0 menos seno de 0 partido por 0 al cuadrado, es decir, 0 partido por 0. Aplicamos la regla del L'Hopital, igual que hicimos aquí arriba, y tenemos el límite cuando x tiende a 0 de derivada del numerador. Como tiene un menos, ponemos aquí el menos y empezamos a derivar. Empezamos a derivar por el primer sumando, que es un producto. Así pues, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahora va este menos. Y me queda la derivada del seno de x, que es coseno de x. Y la derivada del denominador, que no nos vamos a entretener. ¿Habremos conseguido deshacer la indeterminación? La verdad es que no me da muy buen aspecto. Antes teníamos una x, hemos derivado una vez. Tengo la sensación de que es probable que ahora tengamos que derivar una segunda vez. No obstante, y pese a esa sensación, vamos a probar porque a veces lo que uno espera no es lo que encuentra. Veamos. Evaluamos. E elevado a 0 era 1, así que tenemos 1 por 1 más 0 por 1 menos coseno de 0, que es 1, partido por 2 por 0, es decir, 0 partido por 0. Bueno, pues ya que la indeterminación no se ha deshecho, nos planteamos que volviendo a aplicar una segunda vez L'Hopital, en la derivada del denominador es probable que consigamos con este 2 deshacer la indeterminación. El problema aquí surge de que me queda por derivar todo este numerador de aquí. Bien cierto que este 1 podría omitirlo para que veamos que no es un producto. Os lo dejo aquí en un color discretito para que lo podáis ver. Y entonces tenemos que hacer la derivada de e elevado a x. La derivada de e elevado a x. Ahora va el más. Ahora va el más. La derivada de este producto, x e elevado a x, que igual que antes es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahora va este menos, y ahora falta la derivada del coseno,
que la derivada del coseno es un menos seno de x. Incluso si queréis, podríais haber puesto aquí, igual que aquí, un paréntesis agrupando, que es innecesario porque son todos sumas y restas. Bien, es evidente que si hay que volver a aplicar L'Hopital habrá que reescribir un poco esto, pero igual hay suerte y no es necesario de aplicar L'Hopital porque, fijaros bien, e a la 0 es 1 más e a la 0 es 1 más 0 por e a la 0 menos, o sea, más el seno de 0. El seno de 0 que es 0 partido por 2, lo que da 2 partido por 2, o sea, 1. Y terminamos el siguiente límite. Vamos con el siguiente. Un momento, pero puede haber un logaritmo neperiano en el denominador. ¿No habíamos quedado en que no? A ver, si el logaritmo neperiano está en el denominador porque lo pone el límite, sí, claro, puede estar, evidentemente. Lo que no vamos a hacer es nosotros llevar el logaritmo neperiano al denominador de un castillo. Eso es lo que dice. Bien, pues comprobamos. E elevado a 0 es 1, coseno de 0 es 1, partido por el logaritmo neperiano de 1 más 0. 1 más 0 es 1, logaritmo neperiano de 1. Recordad que el logaritmo neperiano de 1 es 0. Lo hacéis con la calculadora si no lo recordáis. Es decir, 0 partido por 0. Como tenemos una indeterminación del tipo 0 partido por 0, aplicamos L'Hopital y nos encontramos con el límite cuando x tiende a 0 de derivada del numerador. Tenemos un menos, así pues, derivada de e elevado a x y derivada del coseno, que es menos seno de x. Lo repetimos, derivada del coseno, que es menos seno de x. Y la derivada del denominador. Como no es el logaritmo neperiano de x, sino de 1 más x, tenemos que aplicar la regla de la cadena y me queda la derivada del logaritmo por la derivada de 1 más x, que es 0 más 1. 0 más 1. Bien, el límite era cuando x tiende a 0 y comprobamos a ver qué ha quedado. Y me ha quedado e a la 0, 1, más seno de 0, 0 partido por aquí. 1 más 0, 1 entre 1 por 1. 1 partido por 1 queda 1. En el siguiente tenemos un límite cuando x tiende a infinito. Bueno, eso en principio no me va a afectar para poder aplicar o no L'Hopital. Vamos a empezar por evaluar y tenemos que e elevado a infinito es infinito por 3 menos. Bien, seno o coseno son funciones, ambas, cuidado que la tangente no, que toman valores siempre entre menos 1 y más 1. Por tanto, seno y coseno son valores que están siempre acotados, que nunca pueden irse a infinito. Van a ser siempre 0, como máximo más 1 y como mínimo menos 1. Por tanto, esto va a ser algo del tipo infinito menos k. Si queréis ponerlo infinito menos k, está bien, y si no, ponéis directamente infinito y ya está. Y abajo tenemos infinito más infinito, es decir, infinito partido por infinito, que es una indeterminación. Vale, en estas indeterminaciones se puede aplicar exactamente igual que antes L'Hopital. Y tenemos el límite cuando x tiende a más infinito. Este más simplemente nos va a insistir en que e elevado a infinito es más infinito. Daros cuenta de que e elevado a infinito es k elevado a infinito con k más grande que 1, pero no es lo mismo que sea más infinito que sea menos infinito, porque elevado a menos infinito va a ser 0.
Pasad las tablas de los límites, las de las cuentas con infinitos. Bien, entonces ponemos la línea de fracción y derivamos el numerador. Tenemos un menos 3e elevado a x, cuya derivada va a ser 3e elevado a x, luego el menos y la derivada del seno. Y abajo derivamos lo de abajo, e elevado a x más 1. Bien, veamos qué hemos conseguido con esto. Lo que hemos conseguido con esto es básicamente, a ver, infinito menos lo mismo que antes, infinito partido por infinito más 1. Y tenemos de nuevo una indeterminación. Pues tendremos que volver a aplicar L'Hopital. A ver qué pasa. Y lo que pasa cuando volvemos a aplicar L'Hopital es que me queda en el numerador. Volvemos a tener de nuevo esta resta que derivo 3e elevado a x, deriva como 3e elevado a x y la derivada del menos coseno que es más seno. Y en el denominador la derivada de e elevado a x más la derivada de 1, que es 0. Evidentemente lo vamos a omitir. Y ahora, si os dais cuenta, tendríamos un problema bastante serio, porque si seguís aplicando el L'Hopital, lo que vais a conseguir es, en el numerador, 3e elevado a x más seno más coseno menos coseno, y vais a seguir repitiendo este proceso indefinidamente, y en el denominador la derivada de e elevado a x, que es e elevado a x. Y aunque aplicaréis L'Hopital otra y otra y otra, lo que vais a empezar es a repetir y a alternar entre 4 límites que van a hacer un ciclo. ¿Qué hacemos cuando un límite nos entra en un bucle? Parar y pensar. Si nos paramos a pensar, nos damos cuenta de que la indeterminación está aquí y aquí. Esta parte no es más que un número que suma o resta. Es una K. Esto es un infinito y esto es otro infinito. ¿Podría yo de alguna manera separar esta K de la parte que me está molestando? Sí. Atentos. Límite. Cuando x tiende a infinito, a más infinito todo el rato, de 3e elevado a x partido por e elevado a x más seno de x partido por e elevado a x. Primera pregunta. ¿Por qué no lo hemos hecho de entrada al principio? Respuesta. Por este más. Hemos derivado para cargarnos este más. Segunda pregunta. ¿Qué gano con esto? Pues me he dado cuenta de que con esta separación yo voy a poder simplificar aquí y dejar un 3. Pero si dejo ahí un 3,
k partido por infinito va a ser 0. Vale, tercera pregunta. ¿Y esto a mí cómo se me ocurre? Bueno, esto a mí se me ocurre con muchos años y con darme cuenta de que os había amenazado cuando expliqué el L'Hopital que no siempre el L'Hopital puede con todos los límites. Yo me hubiera puesto a hacer más derivadas y dentro de 2 o 3 derivadas me hubiera dado cuenta de este bucle que se repite cada 4. Cuando un límite entre en un bucle, buscad una alternativa. En este caso la alternativa es darse cuenta que infinito más k partido por infinito se va a poder separar en 2. Esta parte de aquí se va a poder simplificar y esta parte de aquí no me va a dar ningún problema porque va a ser un 0. Es decir, que lo que obtengo es el límite cuando x tiende a más infinito de, simplificando esto, 3 más seno de x, de x partido por e elevado a x, es decir, 3 más k partido por infinito, que da 3 más 0, 3. Después de lo difícil que ha sido el límite anterior, vamos a ver qué ocurre con este límite, aunque la verdad es que me merece muy poquita confianza, porque la derivada del seno es el coseno y la del coseno es el seno. Así que a lo peor me puedo encontrar con algo parecido. Bien, vamos a intentarlo. Coseno de 0 es 1, así que 1 menos 1. Seno de 0 es 0, así que 0 por 0. 0 partido por 0 es una indeterminación a la que vamos a aplicarle la regla del L'Hopital. Y tenemos el límite cuando x tiende a 0 de, en el numerador hay una resta derivada del coseno menos la derivada de 1 y en el denominador hay un producto. Así pues, para derivar el denominador tengo que hacer lo de derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar, derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Habrá habido suerte? Veamos. Seno de 0 es 0 partido por 0 más 0. Pues no, no ha habido suerte. Así que vamos a aplicar de nuevo L'Hopital a ver qué es lo que ocurre en la siguiente aplicación del L'Hopital. Aunque empieza a asustarme un poquito que la derivada del seno va a ser el coseno y que esta derivada pueda empezar a parecerse de nuevo otra vez a esta. Vamos a ver qué ocurre. Límite cuando x tiende a 0 de, en el numerador, derivada de menos seno, menos coseno. Y en el denominador la derivada del seno, que es el coseno, más la derivada, a ver, fijaros bien, he derivado la del seno y ahora voy a derivar esta parte de aquí. Es decir, voy a derivar x coseno después de este más y lo voy a poner aquí. Es un producto, así que derivada de x por coseno sin derivar más x por la derivada del coseno. Esperad, no, fijémonos, coseno de 0 es 1. 1, 1, 0. Uy, igual ha habido suerte y no hay que hacer ningún truco,
y se me ha solucionado todo. Vamos a evaluar. Coseno de 0 era 1 y el menos de delante y abajo. 1 más 1 más 0 por seno de 0, es decir, menos 1/2. Fijaros cómo, aunque tenía muy mala pinta el límite, ha salido relativamente fácil aplicando 2 veces L'Hopital. Oye, una pregunta. ¿Y no hubiera sido una buena idea sumar esto y poner 2 cosenos de x? Sí, hubiera sido una buena idea. Para evaluar no ganamos nada, pero si hubiera tenido que aplicar una tercera vez L'Hopital, antes de aplicar L'Hopital hubiera operado esto, hubiera sacado este menos para aquí fuera y lo hubiera dejado un poquito más bonito para que la derivada me hubiera sido más fácil. Vamos a ver ahora que nos encontramos con este otro límite. 0 por seno de 0 dividido entre 3 coseno de 0, 3 por 1, menos 3, es decir, 0 partido por 0. Anotamos que es una indeterminación y que vamos a aplicar la regla del L'Hopital. Y nos encontramos con el límite cuando x tiende a 0 de arriba un producto. Así pues, derivada de x por seno sin derivar más x por la derivada del seno. Y en el denominador lo que nos encontramos es una diferencia. 3 coseno, cuya derivada es 3 por menos seno, menos la derivada de 3. Bien, a ver qué tenemos entonces. Tenemos seno de 0, que es 0, más 0 por algo, 0 más 0, y seno de 0 menos 3 por 0, que vuelve a dar 0. Tenemos otra indeterminación y ahora sí que antes de aplicar L'Hopital voy a intentar escribirla un poco más bonita como os decía antes. Voy a escribir, para que no me complique tanto la derivada, seno de x más x coseno de x entre menos 3 seno de x. Bien, tenemos entonces que derivar aplicando la regla del L'Hopital. No pongo que es un 0 partido por 0 otra vez, ya lo he puesto. Límite cuando x tiende a 0 de, vamos poco a poco. Primer sumando, derivada de seno, más segundo sumando, derivada de x coseno, es decir, derivada del producto, derivada de x por coseno sin derivar, más x por la derivada del coseno. Y abajo tenemos la derivada de menos 3 seno de x, que será menos 3 coseno de x. Bueno, pues parece que hemos ganado algo después de aplicar 2 veces L'Hopital, porque si os fijáis, coseno de 0 es 1. Así que aquí lo que tenemos es un menos 3 por 1. No tiene pinta de que esto vaya a ser una indeterminación. Vamos a ver lo que nos sale en la parte de arriba. Y en la parte de arriba me queda coseno de 0 más coseno de 0 más 0 por algo. Pues entonces menos 2 tercios. Y este tampoco era tan difícil como parecía, aunque la verdad es que en algún momento he empezado a tener algún mal pensamiento. Y vamos con el último. De nuevo seno de 0 entre e elevado a 0 menos coseno de 0, 0 partido por 0,
que es una indeterminación a la que le aplicamos L'Hopital. Tenemos entonces límite cuando x tiende a 0 de, en el numerador, derivada del seno, coseno, y en el denominador, la derivada de la suma, que será derivada de e elevado a x menos derivada del coseno, la derivada del coseno que será el menos seno de x. Lo repito como antes. La derivada del coseno menos seno de x. Y tenemos entonces, a ver si hay un poquito de suerte, porque coseno de 0 da 1, entre e elevado a 0 más seno de 0. Y la verdad es que sí que hemos tenido bastante suerte y este límite ha sido bastante facilito. 1 partido por 1 queda 1. Y eso ha sido todo. Venga, mucho ánimo y ahora es vuestro turno.